Las estrellas fuera de la ventana eran frías y distantes, esparcidas por la oscuridad como un cementerio de soles. El capitán Merrick Rylance estaba de pie con los brazos cruzados, los ojos fijos en la pantalla delantera de la nave insignia Vindicator de la última flota de la Tierra. La guerra se había prolongado durante 5 sangrientos años. 5 años de perder terreno, colonias humanas levantadas, de rendición exigida en la punta de la espada del Imperio. Ahora el Imperio quería a la humanidad de rodillas. El labio de Maric se curvó al recordar a su enviado, un noble de piel pálida y cara alargada del Tribunal Superior de Atari. El mensaje había sido simple: someténse, arrodíllense ante el Imperio. Sus mundos serán perdonados, su gente servirá, resistan y serán extinguidos. El Consejo en la Tierra había debatido. Los políticos habían hecho sonar sus manos, pidieron un compromiso, pero aquellos que habían visto la marca de misericordia del Imperio, poblaciones enteras, sacrificadas, niños tomados como tributo, culturas enteras borradas. Lo sabía mejor y para Maric, cuyo hermano había estado entre los primeros masacrados en New Latin 4, no había nada más que discutir. La puerta detrás se abrió con un silbido. La comandante Juno Bean intervino. Casco bajo el brazo, el gris de su traje de combate aún manchado de hollín del último combate alcanzaron el punto máximo de ya dijo rotundamente bombardeo orbital civiles, ningún objetivo militar su mandíbula, se tensó ningún superviviente. Merrick no se movió, su voz era hielo, y el consejo siguen debatiendo términos. Amargura retorció su tono, por supuesto que si Maric había renunciado a los políticos hace mucho tiempo. Lista la flota, dijo en voz baja, todas las naves fulgunes estaban llevando. Esto Juno lo miró entrecerrando los ojos. ¿Quieres decir? Si dijo, no nos estamos defendiendo más. Su mirada permaneció fija en las estrellas. Vamos a convertir sus mundos en cenizas una hora. Después la flota se movió. 82 naves marcadas y desgastadas por la batalla lanzadas desde órbita alta sobre Europa, portaaviones, dreadnoughts, cruceros de ataque rápido, todo lo que quedaba de la fuerza del carenado espacial de la humanidad. No venían refuerzos, no quedaban reservas. Esto era el objetivo. Drater Primel, corazón del Imperio, no era solo venganza, era necesidad. La guerra estaba perdida. Si no destrozaban la voluntad del Imperio ahora, no habría futuro de la humanidad encadenada. La tripulación del Vindicator se movía con un propósito sombrío. Nadie preguntaba por la rendición. Nadie cuestionaba las órdenes. Todos a bordo habían perdido a alguien, un hermano, una esposa, un hijo. Estaban sin esperanza. Ahora, lo que quedaba era la determinación. Mientras la flota se deslizaba hacia el espacio plegado, las estrellas se estiraban y se desvanecían. El silencio cayó sobre el puente. Merrick se quedó solo al mando. Una sola línea del enviado del Imperio se repetía en su mente. Ustedes, los humanos, son alimañas. Se arrodillarán o arderán. La ironía era amarga. Emergieron en el borde del sistema Drater. 9 días después, la flota imperial esperaba. 200 naves de guerra, brillantes e intactas, se extendían por el vacío como una espada. Un hombre inferior podría haber vacilado al verlo, pero Maric no sintió nada más que una fría certeza. Transmitan a toda la flota, ordenó. Juno abrió el canal. Todas las naves, todas las tripulaciones escuchando. La voz de Merrick sonó clara. No habrá rendición, sin cuartel. Lucharemos hasta el final, no por la paz, sino por la memoria, por los caídos, para que nuestros hijos sepan que no nos arrodillamos. Un sombrío coro de agradecimiento siguió. La primera salva vino del Imperio. Las lanzas de plasma atravesaron la oscuridad quemando las líneas humanas delanteras. 3 naves se desintegraron en instantes. Lareselot, Blackthorn, House Pramis. Los nombres resonaron en los comunicadores de la flota. Cada pérdida se clavaba más profundamente en la resolución de la tripulación. Y entonces la humanidad contraatacó. Torpedos con punta nuclear y balas cinéticas destrozaron la formación imperial. Los drones pululaban. Vectores suicidas programados para atravesar escudos y ventilar cubiertas al espacio. Las naves humanas ardían y morían, pero también lo hacían las aves de guerra imperiales que se desmoronaban bajo la brutal eficiencia de la desesperación de la Tierra. Tácticas forjadas. Los nudillos de Maric se blanquearon en el riel de comando. La batalla era caos, fuego y ruina. La vida se extinguía por miles cada segundo. Pero no era suficiente. Todavía no. Timón. Maric ladró. Golpéanos a través de su centro. Ponnos en órbita. Objetivo: el planeta. Juno giró. ¿Quieres decirte? Fuego en la superficie. Él la miró a los ojos. Quemaron nuestros mundos. Nos enseñaron esta guerra.
Ahora verán cómo aprende la humanidad. El Vindicador y la flota superviviente avanzaron a través de la línea imperial, cada vez más escasa. Naves envueltas en llamas, agujeros agrietados y aire sangrante. Aún así, siguieron adelante. Y entonces allí estaba Dratar Prime, una joya reluciente de un mundo. Continentes exuberantes, torres interminables de civilización alienígena, rebosantes de la sangre de quienes llamaron a la humanidad alimañas. La orden fue simple. Todas las baterías, dijo Merrick con voz neutra. Fuego. Apenas habían salido las palabras de Merrick cuando los artilleros respondieron. Todas las baterías, fuego. Los enormes cañones de riel espinal del Vindicator cargaron con un zumbido bajo y siniestro que resonó por toda la nave. A través de la flota, los dreadnoughts y cruceros supervivientes fijaron sus matrices de objetivos en el planeta debajo, Dratar Prime, el corazón del Imperio, un mundo que había permanecido intacto durante 10.000 años, intocable. Fue aquí donde los nobles se rieron mientras las colonias humanas ardían. Aquí presenciaron el genocidio de Nueva Layton IV. Aquí brindaron por la subyugación de la tierra misma. Ahora ardería primero. Dispara el oficial de artillería. La voz se escuchó en la pantalla delantera. Rayos de brillante luz blanca se precipitaron a través de la atmósfera superior del planeta, ojivas nucleares, combustible cinético para romper planetas, superbombas de aire diseñadas para la erradicación masiva de civiles. La humanidad se había preparado para este día. La mirada de Merrick no vaciló. No sintió triunfo, solo una fría y hueca resolución a un lado del puente. Juno se quedó quieta, con la mandíbula apretada. Había ordenado ataques orbitales antes, pero nunca en un mundo central, nunca a esta escala. Nadie lo había hecho. Ahora estamos comprometidos. Ella dijo en voz baja. Marika sintió. Nos comprometimos en el momento en que masacraron el primogénito de Yal. Los primeros impactos iluminaron el planeta como un segundo sol desde la órbita. La devastación fue surrealista. Ondas de choque ondularon a través de continentes. Ciudades enteras desaparecieron en esferas florecientes de fuego blanco e incandescente. Los sistemas de objetivos retroalimentaron lecturas térmicas y sísmicas, desestabilización tectónica, ignición atmosférica, tormentas de fuego que se extendieron de kilómetros. Estimaciones de bajas civiles se desplazaron por la pantalla táctica. 500.600.000 escalada. Marek se obligó a sí mismo a mirar. Había jurado no olvidar nunca los rostros de Nuevo Layton IV, la colonia, donde su hermano Jonah había muerto con un rifle en la mano defendiendo una línea desesperada contra los escuadrones de masacre del Imperio. El último mensaje de Jonah aún vivía en la mente de Merrick, crudo e inesperado. No te arrodilles, Merrick, no importa lo que hagan, no te arrodilles. Comunicaciones entrantes. Estallan canales imperiales. Desesperado comandante humano. Alto el fuego. Civiles están muriendo. Hay niños ahí abajo. Otra explosión. Flota humana, retírate. Has demostrado tu punto. Nosotros buscamos parlar. La voz de Merrick cortó el puente. Silencio esas transmisiones. El oficial de comunicaciones dudó. Miró a Juno. Dijo con gravedad. Vinimos aquí para terminar con esto. Afuera, la batalla aún rugía. Las naves humanas morían por docenas mientras la flota imperial se reunía, pero luchaban con furia disminuida. Ahora, el espectáculo de su mundo muriendo bajo ellos había quebrado la resolución del enemigo. Múltiples naves imperiales se retiraban. Juno informó que se estaban retirando a la órbita exterior. Los ojos de Merrick se entrecerraron. Cobardes, no nos habrían mostrado piedad. Otra descarga de destructores de planetas cayó, cada uno dejando nuevas cicatrices en Dratar Prime. La red de comunicaciones del planeta se estaba descomponiendo. Una creciente tormenta de interferencia electromagnética distorsionaba las ondas de radio. Sin embargo, bajo el peso entumecido del severo deber, Merrick sintió que algo se agitaba en la boca de su estómago. Una pregunta: ¿cuánto es demasiado lejos? Pero era demasiado tarde para detenerlo. Señor, un oficial de sensores llamó. Tenemos ascensores orbitales visuales. Transportes civiles tratando de romper la atmósfera. Merrick cruzó la cubierta en 2 zancadas. La pantalla lo mostró claramente. Cientos de naves de refugiados abarrotadas más allá de su capacidad, arañando la órbita a través del humo y el fuego. Juno lo miró. Ordenó. El puente estaba en un silencio sepulcral. Las manos de Merrick se agarraron a la barandilla. Sentía la garganta seca. Otro recuerdo brilló. Las naves de evacuación del primer Yad, derribadas por cruceros imperiales. Sin piedad, sin supervivientes, ahora la humanidad se quedó en el mismo lugar. Cerró los ojos por un momento. Al abrirlos, su voz era una piedra. Fuego sobre naves militares, naves civiles,
Desactivar sus motores. Ningún superviviente llega al espacio imperial. Un compromiso brutal. Ni limpio, ni misericordioso, pero no una masacre total. Juno asintió lentamente y transmitió las órdenes. Y así continuó la masacre. Alas de interceptor humano gritaban a través de los cielos rotos, golpeando cañoneras militares y paralizando naves civiles. Cápsulas de escape a la deriva. Motores destripados. Volviendo en espiral a la atmósfera ardiente. A la hora indicada, la superficie del planeta apenas era visible a través de la tormenta de ceniza y fuego. Las placas continentales habían comenzado a doblarse. Océanos en ebullición, enviando columnas de vapor al espacio. La noche y el día habían dejado de importar. Por debajo de las estimaciones de bajas, Marrick preguntó en voz baja. La voz del oficial de sensores era de 1.700 millones en aumento. Merrick no dijo nada. Debería haberse sentido como una victoria. Pero de pie a la cubierta de mando viendo la muerte de un mundo, Marrick sintió algo completamente distinto. Un peso presionando su pecho, más pesado con cada respiración. Juno se acercó. Su rostro se contrajo. Su voz era lo suficientemente baja. Solo él pudo oírla. Estamos cruzando los límites aquí, Marrick. Él sostuvo su mirada. No quedan líneas. Ya no, pero las palabras resonaron huecas en sus propios oídos. Pasaron las horas cuando los últimos de la flota humana se reagrupó en órbita alta. Dráter I era una cáscara llena de cicatrices, atmósfera envenenada, ciudades desaparecidas, temperaturas superficiales que se elevaban más allá de la capacidad de supervivencia. Ninguna ayuda llegaría, ninguna recuperación era posible. El silencio se cernía sobre el puente. Finalmente Juno lo rompió. Lo hemos logrado. La capital del imperio se ha ido. Marrick asintió con la cabeza, aunque tenía un nudo en la garganta. Señala a la flota que se retire. Hemos terminado aquí. Mientras las naves maltratadas alejaban de las ruinas abajo, la calma de la flota era sombría y hueca. No había vítores, ni canciones, solo voces cansadas llamando, informes de daños, listas de bajas, los nombres de las naves, victoria perdida. ¿Pero a qué costo? Horas después, en sus aposentos, Merrick estaba sentado solo en la tenue luz. Un solo cristal de datos yacía en su mano, el último mensaje de Jona. No se había atrevido a reproducirlo durante la batalla. Ahora, con los fantasmas de 1.000 millones de muertos presionando su mente, activó la grabación. La voz familiar de Jona llenó el aire. «Me conoces. Hermano, terco hasta el final. Nosotros. No saldrás de esta, pero no te arrodilles, Merrick. Nunca dejes que te esclavicen. Si vienen por la tierra, los quemas. Hermano, los quemas hasta las estrellas». Merrick miró al suelo. «Lo hice», susurró. «Dios, ayúdame». «Lo hice». Pero no hubo respuesta por las estrellas. Las palabras se extendieron como la pólvora. La sede del poder del imperio, aniquilada. Dráter I, inhabitable. 2.000 millones de muertos en la frontera imperial. Los gobernadores de los mundos entraron en pánico. Algunos huyeron. Algunos pidieron la paz. Otros aullaron por venganza. Pero sus flotas estaban en desorden. Su orgullo, destrozado en la tierra. El consejo se reunió en una sesión de emergencia. Los políticos se gritaban entre sí, sobre crímenes de guerra, sobre la victoria, sobre el lugar de la humanidad entre las estrellas. Ahora, pero para las tripulaciones de la flota, no hubo celebración a bordo del Vindicator mientras flotaba a la deriva en el espacio frío. Marrick se quedó de pie de nuevo en la ventana. Juno se acercó. Su voz se suavizó. «Hicimos lo que teníamos que hacer». «¿Lo hicimos?», preguntó en voz baja. Ella lo miró un largo momento. «Si no lo hubiéramos hecho, habríamos sido nosotros, nuestros mundos, nuestros hijos. Ellos crearon esta guerra». Marrick asintió lentamente, pero el peso en su pecho permaneció. No hubo arrepentimientos, pero tampoco paz. Una nueva transmisión llegó desde las profundidades del imperio. Una facción noble superviviente. «Has dejado claro tu punto. Humano, no habrá rendición. La guerra no ha terminado». La mandíbula de Marrick se tensó. Sus ojos ardían de agotamiento y una resolución sombría. «Entonces seguiremos ardiendo», dijo fríamente, «hasta que no quede nada que quemar». La flota flotó en el vacío durante 3 largos días seguidos. Las reparaciones en silencio estaban en marcha, pero el daño era profundo. De las 82 naves que habían saltado a Dráter I, solo 35 seguían operativas.
La mitad de ellas habían recibido golpes devastadores a bordo del Vindicator. El ambiente era sombrío, envenenado por el agotamiento y por el silencio, que siguió a la masacre, sin discursos de victoria, sin declaraciones de triunfo. Solo el frío y vacío peso de lo que haya había terminado. El capitán Merrick Rylance apenas dormía cuando lo hizo. Los sueños eran peores que las horas de vigilia, tormentas de fuego en ciudades alienígenas, niños gritando, cielos carbonizados, el peso de 2.000 millones de muertos presionados en cada respiración, y ahora la guerra no había terminado, ni cerca la transmisión había sido lo suficientemente clara. Has dejado en claro tu punto humano. No habrá rendición. La guerra no ha terminado. Una casa noble superviviente en algún lugar profundo de la periferia del imperio había reunido lo que quedaba de las flotas principales. Peor, habían comenzado a llamar a los estados vasallos exteriores, mundos que habían permanecido neutrales durante mucho tiempo, para unirse a ellos en una guerra santa contra la humanidad. En la sala de guerra de los Vindicadores, Merrick se inclinó sobre un mapa estelar con Juno y los comandantes de flota restantes. La pantalla hueca parpadeó mostrando marcadores rojos donde las fuerzas imperiales se estaban consolidando. Peores nuevas señales ahora parpadeaban en la periferia. Colonias exteriores, especies alienígenas menores que una vez mantuvieron su distancia, ahora jurando lealtad a la guerra del imperio. Porque sacudimos el nido de avispas, Juno dijo rotundamente, y ahora toda la maldita galaxia está mirando. Merrick se frotó los ojos. Estaba mirando cuando ardía en el mejor momento de ya lo estaban viendo. Cuando masacraron a New Leon, que lo vieran ahora. Uno de los otros capitanes, el comandante Alish, un veterano canoso cuya nave, el Ironclad, apenas había sobrevivido al asalto, habló. Compramos una ventana, pero no durará. Los mundos exteriores se recuperarán más rápido de lo que podemos reconstruir, lo que significa que no podemos parar. Dijo Merrick en voz baja: terminamos esto o estamos terminados. Pero incluso entre los comandantes humanos sobrevivientes, las grietas comenzaban a mostrarse. Después de que el Consejo de Guerra se disolvió, Jun atrapó a Merrick solo en la plataforma de observación. Las estrellas se extendían infinitamente más allá de la ventana fría, distante, indiferente. No puedes llevarlos a todos a la extinción, Merrick, dijo en voz baja. Él no la miró. No puedo. Ella se acercó. Matamos a 2.000 millones de personas. Eso no fue justicia, fue venganza. Finalmente, se giró. Sus ojos ardían de fatiga y algo más oscuro bajo la justicia. Dijo en voz baja: no hay justicia. Ya no después de lo que nos hicieron. Solo queda la supervivencia. Un largo silencio. Finalmente, Juno dijo: están desangrando la flota. Si los perseguimos hasta la periferia, puede que no regresemos. Merrick miró a las estrellas. No estoy seguro de que lo merezcamos, pero no fue solo la flota fracturándose. En la Tierra, la noticia de la masacre se extendió más rápido que la luz. Imágenes filtradas. Escaneos orbitales de la destrucción de Drater Prime. Ciudades carbonizadas. Atmósferas rotas. El Consejo no pudo contenerlo. En las colonias humanas, las reacciones estaban divididas. En los mundos fronterizos, aquellos que lo habían perdido todo, hubo vítores, llamadas a la guerra total. Los mercaderes renombraron sus naves como Asmkevenieno Merci. Pero en los mundos interiores, las colonias centrales, el ambiente era más sombrío. Estallaron protestas en la estación Europa. La mitad del Consejo exigió investigaciones sobre crímenes de guerra. Merrick los ignoró a todos. No había luchado en esta guerra por políticos. Luchó por Jonás, por Nueva Laten, por cada muerto sin enterrar dejado atrás por la crueldad del imperio. Pero el imperio no estaba roto todavía. 2 semanas después del asalto Drater, los primeros contraataques alcanzaron un puesto de escucha humano en Epsilon Aerodani. Desaparecidos, escoria de la órbita, supervivientes. 0 entonces, un convoy del espacio profundo con destino a Marte. Emboscado por asaltantes imperiales. Ninguna señal de socorro, solo restos y, peor, una nueva arma en el puente del Vindicator. Llegó el informe. Juno me entregó a Merrick un bloc de datos, cara pálida, registros interceptados. Los imperiales están usando reavers ahora. Merrick frunció el ceño. Pensé que los reavers eran solo un mito. La voz de Juno era sombría. Ya no reavers, berserkers cibernéticos modificados genéticamente, tropas de choque usadas solo cuando el imperio quería enviar un mensaje. Torturados, mejorados y desatados, sin control. No lucharon como soldados, masacraron colonias destrozadas desde dentro. Un video granulado reproducido en la pantalla holográfica. Una colonia minera en Próxima B. Grita sangre, figuras metálicas desgarrando civiles miembro por miembro. La mandíbula de Merrick se tensó. ¿Cuántas colonias tenemos? Demasiadas expuestas. Juno dijo que nunca esperamos luchar tan profundamente. Estamos al límite de nuestras posibilidades. Ahora no hay opción. Por piedad. Merrick se volvió hacia sus comandantes de flota. Avanzamos.
Atacamos sus astilleros, sus mundos de reproducción donde sea que construyan esas abominaciones. Las quemamos. Incluso Alish dudó. Apenas estamos remendados. Capitán, si vamos tan profundo, puede que no regresemos. La mirada de Marique estaba quieta. Entonces no regresamos. Pero nos aseguramos de que ellos tampoco lo hagan. No todos lo siguieron. 3 naves rompieron la formación esa noche. Los capitanes no estaban dispuestos a seguir el camino de Merrick, adentrándose más en la guerra total. Hicieron señales a la tierra pidiendo nuevas órdenes. Merrick no los detuvo. Si no tienen estómago para esto, le dijo a Juno, mejor que se vayan ahora. Pero la pérdida fue profunda. Ahora cada nave importaba, cada tripulación. El siguiente objetivo fue elegido. Un mundo forja en el borde exterior del imperio conocido como Velaris. Velcaris no era solo un objetivo militar, era donde el imperio criaba a sus soldados de élite y construía sus nuevas máquinas de guerra capitales. Si la humanidad destruía a Velcaris, podrían la capacidad del imperio para tomar represalias. Pero había una trampa. Velcaris estaba protegido, rodeado por defensas de asteroides y defendido por una especie vasalla leal, los boruanos. Brutales mercenarios reptilianos que ya habían luchado contra la humanidad mientras la flota trazaba su rumbo. Juno acorraló a Marique una última vez. ¿Sabes qué es esto?, dijo. Esto ya no es una guerra, es un genocidio. Merrick la miró. Su voz era tranquila pero inflexible. Lo hicieron así en el momento en que enviaron saqueadores a nuestras colonias. Ella negó con la cabeza. Ya hemos cruzado tantas líneas. Su mirada no vaciló. Ahora no hay vuelta atrás. Juno, la única línea que queda es la supervivencia. Y así, la maltrecha flota se está quedando sin suministros. Motores remendados y dañados. Fijó rumbo a Velcaris. Cada tripulante conocía el riesgo de que no regresaran, pero nadie se inmutó porque después de Drater Prime, después de los Reavers, después de la sangre de 1.000 millones de muertos, ninguno de ellos podía arrodillarse ahora, ya no cuando el Vindicator entró en el espacio plegable Merrick. Se quedó una vez más en la ventana mirando las estrellas Extend. Erse hasta el infinito, pensó en el último mensaje de Jona, pensó en los miles de millones perdidos en ambos lados, pensó en los hombres y mujeres que ahora confiaban en él para guiarlos al infierno, y por primera vez desde que comenzó la guerra una sola pregunta amarga acechaba su mente: ¿qué pasa si ya nos hemos convertido en los monstruos que juramos luchar? Pero no había respuesta en el vacío, solo las estrellas frías y el camino por delante. La flota emergió del espacio plegable en el borde del sistema Velcaris. Sin saludos, sin disparos de advertencia, el vacío estaba muerto y negro, pero los sensores de cada nave gritaban. Velcaris flotaba frente a un mundo rojo, sangre envuelta en tormentas y rodeado de metal enormes. Estaciones orbitales erizadas de cañones de riel y torres de plasma, campos de asteroides envueltos en armadura metálica flotaban en una densa zona de muerte alrededor del planeta, y más allá de esas defensas un enjambre de naves bordune, cruceros mercenarios más rápidos y feroces que cualquier flota imperial. La tripulación de Marick había luchado hasta ahora. El imperio había aprendido su lección de Drater Prime. Ahora no se defenderían con orgullo, se defenderían con furia. Marick Rieland estaba de pie en la barandilla, de mando del Vindicator, mandíbula apretada, ojos fijos en las lecturas tácticas. Cada instinto gritaba: esto era un suicidio. Su flota estaba a la mitad de su fuerza, tripulaciones agotadas, suministros bajos, y sin embargo este ataque era necesario. Velcaris no era solo un objetivo militar, era el pozo de cría para las tropas de choque de élite del imperio, los Reavers, las bestias de guerra cibernéticas desatadas en las colonias exteriores de la humanidad. Los informes eran claros: Velcaris producía miles de ellos cada ciclo. Si no lo detenían aquí los propios mundos del núcleo de la Tierra, serían los siguientes. Juno estaba al lado de Merrick, voz baja: esto no es propio de Drater, ella advirtió. Están listos para nosotros esta vez. Si rompemos la línea quedaremos atrapados en el sistema. Marica sintiólos, ella lo estudió. Y si no rompemos la línea, no respondió, porque no había otro camino. La batalla comenzó a las 0300 horas hora de la flota. Comenzó con una oleada de naves de ataque rápido borduan, elegantes naves con forma de púas que invadieron la flota humana como lobos lanzándose a través del vacío con brutal precisión. Las lanzas de plasma atravesaron el flanco del acorazado, dividiendo el viejo acorazado abierto. Puerta de escape. Los DS fueron arrojados a la oscuridad. Muchos no sobrevivieron al fulminante fuego cruzado. Marick no dio órdenes de retirarse. No podía. Ahora no todas las baterías delanteras. Ladró: apunten al escudo de asteroides. Quememos un corredor ahora. Los cañones principales del Vindicator rugieron, lanzando proyectiles de tungsteno del tamaño de transportes hacia los asteroides blindados. La flota siguió el ejemplo, golpeando el anillo con todo lo que tenían. Uno por uno, las enormes piedras se fracturaron y cayeron.
abriendo estrechos caminos de fuego hacia el planeta. Pero el precio era alto. Cada apertura traía fuego más pesado de las estaciones orbitales. El Isalb, uno de los pocos cruceros pesados supervivientes del MER, fue destripado en pleno tránsito. Su reactor detonó en un destello cegador, llevándose consigo 3 interceptores Dwan, los nudillos de Marik se blanquearon en el riel de comando. Sigamos avanzando. Gruñó. Todas las naves sigan la brecha. A la hora 3, la flota había tallado un corredor sangriento hacia Belcaris. Solo 18 naves humanas seguían funcionando. Los defensores Bordunen no mostraron piedad. Las cápsulas de abordaje se estrellaron contra los cascos, desechando enormes tropas de choque reptilianas, armadas con hachas de plasma y lanzagranadas. Se encontraban en las cubiertas inferiores del Vindicator. Un brutal combate cuerpo a cuerpo estalló. El propio Merrick lideró uno de los escuadrones de defensa, rifle en mano, con balas de pulso, abatiendo los monstruos que se aproximaban en una nube de humo y sangre. Un bune berserker irrumpió en el pasillo exterior de la cubierta de mando, destrozando el cráneo de un marine de un solo golpe antes de que Marik lo derribara con un cargador lleno de balas perforantes. La sangre humeaba sobre el suelo metálico. Juno llegó momentos después. El visor se quebró. El brazo izquierdo se quemó. Esto es una locura, jadeó. Bueno, piérdelo todo aquí. Marik se limpió la sangre del visor. El aliento era irregular. Entonces, nos los llevamos con nosotros, dijo fríamente. Finalmente, tras 6 brutales horas, la flota entró en órbita baja. Belcaris se alzaba bajo un mundo infernal industrial de ciudades forja, fábricas y torres que bombeaban densas toxinas a un cielo rojo sangre. Los sensores confirmaron múltiples sitios de producción de rehaber debajo. Merrick dio la orden de prepararse para el bombardeo planetario, pero esta vez algo lo detuvo. Aparecieron estructuras civiles huecas en la densa, grupos alrededor de las agujas de la forja. Los escaneos de inteligencia reportaron trabajadores reclutados, decenas de millones, muchos de ellos esclavizados, vasijas de especies subyugadas, no combatientes, colaterales. Juno también lo vio. Se acercó. Voz áspera. Este no es Dratar. Merrick, podemos atacar las forjas sin arrasar las ciudades. La mandíbula de Merrick se tensó. Recordó las palabras de Jona otra vez. No te arrodilles, quémalos. Pero después de Dratar, los gritos aún lo perseguían. Y aún así, el reloj táctico seguía corriendo. Los refuerzos imperiales ya estaban llegando desde el siguiente sector. Si dudaban ahora, quedarían atrapados, rodeados, masacrados. No hay lugar para la vacilación. No hay lugar para la piedad. La voz de Marik era de hierro. Baterías primarias. Forjas objetivo. Primero, baterías secundarias. Suprimir solo las defensas circundantes. No hay ataques de área amplia. Fue un compromiso. Un fino hilo de humanidad se aferró al vacío. Los cañones de los Vindicadores abrieron fuego. Se unieron a los restos maltrechos de la flota. Las rondas de cañones de riel y los penetradores de alto rendimiento golpearon las imponentes forjas, derrumbando agujas enteras en ruinas fundidas. Las ondas de choque ondularon. A través del paisaje desgarrado, los pozos de nacimiento de los Reavers sirvieron bajo ataques precisos, pero los defensores Borgun eran fanáticos incluso mientras las forjas ardían. Nuevas oleadas de naves de guerra enemigas se plegaron a la órbita. La flota humana era superada en número 5-1. Las brechas en el casco ondularon a través de los cruceros supervivientes de Merrick. El Storm Reader ventiló la atmósfera y cayó de la órbita en una caída mortal en espiral sobre el Vindicator. Los escudos secundarios fallaron la integridad del núcleo a 40%. Ingeniería informó que no duraremos otra oleada. La voz de Marik cortó el caos. Señale a todas las naves restantes que comiencen la retirada ahora. Juno se volvió. ¿Lo estás llamando? Paralizamos su producción, dijo Marik rotundamente. Pero si nos quedamos, moriremos por nada. Ella lo miró fijamente, pero asintió. Los maltrechos restos de la flota de la humanidad Sereti raron bajo un intenso fuego que serpenteaba a través del anillo de asteroides fracturado. Los propulsores gritaban. La mitad no lo logró. El Vindicator fue el último en abandonar la órbita cuando Belcaris se encogió detrás de ellos. Pero un indiciado, pero no destruido Merrick estaba de pie una vez más en la ventana a otro mundo marcado, otra misión que parecía más una condenación que una victoria, y los susurros se hacían más fuertes en los días que siguieron mientras la flota cojeaba por el espacio profundo. La moral se fracturaba aún más, los rumores se extendían a la tripulación cuestionando la cordura de Merrick, su negativa a aniquilarse.
por completo, otros llamándolo débil, diciendo que se había ablandado después de Dráter en los comedores. Las discusiones se convirtieron en puños. Hombres que una vez habían estado lado a lado ahora luchaban sobre si esta guerra debería terminar en fuego o si aún quedaba una línea para mantener. Juno lo confrontó de nuevo tarde en la plataforma de observación. «No puedes llevar esto solo», dijo ella, «te estás quebrando». Merrick no dijo nada. Mirando fijamente las frías estrellas, finalmente habló. «Pensé que después de Dráter nada podría tocarme de nuevo», dijo con voz de caballo. «Pero cuando vi esas ciudades esclavistas, dudé». Juno le puso una mano en el hombro. «La duda no es debilidad. Dijo que es lo que nos mantiene humanos». Pero Merrick ya no estaba seguro porque allá afuera, más allá del siguiente pliegue, el imperio se reunía y la tierra seguía expuesta. No había lugar para la paz. No había lugar para la duda. La guerra continuaría. Y en lo profundo de las entrañas de Merrick, bajo el agotamiento y la culpa, otro susurro se agitó. ¿Y si ya no hay línea que aguante? La flota flotaba a la deriva en el espacio profundo. Cicatrices frescas. De las 82 naves que una vez respondieron a la llamada de Merrick, solo 12 permanecían en combate. El resto estaban averiadas, cascos a la deriva o polvo. Las reparaciones se prolongaron, pero los ingenieros estaban al límite. Los suministros eran críticos. Las bahías médicas estaban desbordadas de heridos y la noticia se extendía rápidamente. Los refuerzos imperiales habían entrado en masa en los sectores vecinos. Juno estaba en los aposentos de Merrick, con los brazos cruzados y los ojos fijos. «Tenemos que retirarnos», dijo. «Francamente, la flota se está desangrando. Necesitamos reabastecernos, reagruparnos». Merrick no respondió al principio. Su mirada estaba fija en la pantalla hueca. Las noticias de la Tierra llegaban a raudales por canales fracturados. Cada informe era peor que el anterior. Fuerzas enemigas citadas cerca de la órbita de Marte. Flota de ataque imperial detectada cerca de lunas jovianas. Firmas de armas desconocidas en camino. Posibles plataformas superpesadas. Y luego lo peor. Impacto directo en la órbita terrestre. El cúmulo arqueológico de Londres fue destruido. Merrick apretó los puños. «Londres», susurró. La voz de Juno se suavizó. «Necesitamos regresar». Ya no era una opción. La tierra estaba asediada. Merrick entró al puente del Vindicator. «Señala a la flota». Ordenó a todas las naves que trazaran rumbo a Soul. A toda velocidad. La maltrecha flota saltó de inmediato. Las naves heridas dejaban rastros de chispas y expulsaban plasma a través del espacio plegado. No había ejercicios de formación. No había posibilidades de guerra. Solo desesperación. El salto duró 17 horas. Cuando la flota emergió en el extremo más alejado del sistema Soul, las estrellas parecían más frías que nunca y las señales provenientes de la Tierra eran puro caos. Las bandas de emergencia crepitaban. Múltiples firmas enemigas. En órbita terrestre, el enemigo repite. En órbita terrestre, los sectores arqueológicos 7, 9 y 12 impactan. Los escudos planetarios terrestres fallan. Merrick aprieta la mandíbula y llévanos allí. Gruñe, a toda máquina. Llegaron a la órbita terrestre 2 horas después, y lo que Merrick vio le heló la sangre. El cielo sobre la Tierra ardía. Docenas de naves imperiales, algunas más grandes que cualquier cosa que la flota de Merrick hubiera visto, se alzaban en órbita baja. Enormes portanaves de asalto arrojaron oleadas de naves de desembarco y cápsulas Reaver. Franjas enteras de la superficie del planeta quemadas. Ciudades en ruinas. El aire está denso por el humo. Las defensas orbitales de la Tierra fueron destruidas. La antigua flota joviana fue alcanzada por la primera oleada, destrozada en el puente del Vindicator. Los oficiales de sensores gritaron. Lecturas. Múltiples naves capitales enemigas en órbita estaban superadas en armamento. Los escudos planetarios colapsaron sobre los principales continentes. Las cápsulas Reaver aterrizaron en los sectores euroasiático y americano. Juno miró a Merrick. «Esto es lo que querían», dijo con gravedad. «Venganza por las fuerzas de Dráter». La voz de Merrick era gélida. «Entonces les daremos el infierno». No había tiempo para tácticas complejas. Merrick ordenó a la flota que se dirigiera directamente hacia la formación enemiga, una carga suicida para comprar a los defensores de la superficie de la Tierra el poco tiempo que pudieran. Las maltrechas naves humanas avanzaron hacia los cañones principales del Vindicador de Ruar, se encendieron al destrozar a un destructor enemigo, haciéndolo rodar en llamas. El último horizonte, antes un portaaviones colonial, ahora una barcaza de batalla improvisada,
embistió de frente a una nave nodriza Reaver, detonando su reactor en un destello cegador. Pero las pérdidas fueron brutales. Las baterías de plasma enemigas atravesaron la formación humana como cuchillos, una a una. Las naves restantes de Merrick cayeron. El lanza de hierro desafiante. El viento racer se fue. A la segunda hora, solo quedaban 5 naves en la lucha y la órbita de la Tierra seguía plagada de naves enemigas en tierra. Era peor. Las cápsulas Reaver cayeron como una plaga en todos los continentes. Las transmisiones en vivo parpadeaban en el hueco. Monstruos cibernéticos retorcidos que atravesaban ciudades humanas. Civiles masacrados. Arches violaron antiguas guarniciones militares. Contraatacaron. Tanques, drones, infantería, pero fueron superados. Los Reavers fueron diseñados para una cosa, el miedo, y estaban ganando. Merrick observó las transmisiones en silencio. Esta era la guerra que había querido terminar, y ahora había llegado a casa, quemando la tierra misma. De repente, una nueva señal cortó las órdenes. Una voz. Merrick no había escuchado en meses al capitán Reeland. Este es el comando de defensa planetaria del almirante Steele. Resistiremos lo más que podamos. Pero no podemos detenerlos. Necesitamos un ataque final ahora. Necesitamos que ataquen sus plataformas orbitales. Juno se giró. Si hacemos eso, perderemos la flota. Los ojos de Merrick ardieron. Si no lo hacemos, dijo suavemente, perderemos la Tierra. No hubo debate. Merrick ordenó a las naves restantes un ataque frontal completo contra él. Portaaviones enemigo más grande. Un monstruoso acorazado estacionado sobre Eurasia. Fue un suicidio cuando el Vindicator y sus últimos compañeros avanzaron. Las baterías enemigas iluminaron el vacío. La receló Bladefu. Es destrozada en segundos. El propio Vindicator recibió un golpe paralizante. Las cubiertas se ventilaron al espacio. Las alarmas aullaron en el puente. El humo se ahogó. Los ingenieros aéreos gritaron informes de daños. Los médicos sacaron a los heridos. Pero Merrick se mantuvo firme. Todas las armas restantes, gruñó, apunten a ese acorazado. Todo lo que tenemos. Las primeras descargas impactaron con enormes proyectiles de riel que se clavaron en el núcleo de la nave enemiga, pero el fuego de respuesta golpeó el casco del Vindicator. Las brechas rasgaron las cubiertas inferiores. El motor de estribor entró en estado crítico. Merrick fue lanzado contra la barandilla de mando mientras la nave se sacudía bajo los impactos. La sangre corría por un corte en su frente y seguía sin dar la orden de retirada. «Sigan disparando», rugió. La salva final del Vindicator. Una ráfaga completa de torpedos de plasma se estrelló contra el núcleo de energía del Dreadnought enemigo. La explosión cegó a una de las naves más grandes del Imperio, destrozada por el fuego, pero el costo fue total. El Vindicator se estaba muriendo. Juno se tambaleó al lado de Merrick. Su rostro estaba cubierto de hollín y sangre. «Tenemos que abandonar la nave, Jade. Los reactores se están sobrecargando». Merrick miró fijamente la tierra ardiente. «Todavía no», dijo con voz ronca. Pero no había opción. La tripulación comenzó a evacuar. Las cápsulas de escape y las lanzaderas se lanzaron al caos. Merrick permaneció en el puente hasta el último momento, observando. Mientras el planeta ardía finalmente, Juno lo arrastró corporalmente hasta la última lanzadera de escape. Apenas lograron despejar la nave cuando el Vindicator estalló tras ellos. Un funeral en el vacío. La lanzadera se tambaleó entre los escombros, golpeada por las ondas de choque. Cuando Merrick volvió en sí, la lanzadera se había estrellado en algún lugar de la superficie de la Tierra. El humo ahogaba el cielo. Ciudades quemadas en la distancia. Los Reavers rondaban las ruinas. Juno se agachó cerca, rifle en mano. Miró a Merrick, voz baja. «Bienvenido a casa». Y ahora la guerra había cambiado de nuevo. Ya no eran batallas en las estrellas. Ahora era personal. Ahora era supervivencia en tierra ardiente. Y Merrick Reeland, golpeado, roto, erguido, se puso de pie, rifle en mano, ojos duros. «No más carreras», dijo fríamente. Y la tierra misma se convertiría en el último campo de batalla de la humanidad. El cielo estaba negro de humo. La ceniza caía como nieve cubriendo las calles rotas. Torres arqueológicas destrozadas y las ruinas retorcidas de las otrora orgullosas ciudades de la tierra. El capitán Merrick Reeland se tambaleó desde la lanzadera destrozada. El rifle colgaba de su hombro. La sangre se secaba en su rostro. Su traje de combate estaba roto. La placa del pecho se agrietaba con cada respiración. Sabía a ceniza y metal quemado Juno.
Von se agazapó cerca, escudriñando el horizonte a través de las lentes agrietadas de visor. Múltiples grupos de saqueadores en el sector, dijo con gravedad. Supervivientes dispersos. No quedaba una estructura de mando clara. Merrick se limpió la sangre de la boca. Aún podía oír los últimos momentos del Vindicator. La nave se desgarraba tras ellos. Su tripulación gritaba por las comunicaciones. La mayoría estaban muertos. El resto, en algún lugar de este planeta en llamas, eran perseguidos y la Tierra misma era apenas reconocible. Continentes enteros estaban en llamas. El bombardeo orbital del Imperio había destrozado las principales ciudades de la Tierra. Solo quedaban focos de resistencia luchando bloque a bloque. El Consejo había enmudecido. Sectores gubernamentales destruidos. Sin órdenes. Sin cadena de mando. Era el caos. ¿Quién queda?, preguntó Marique con voz áspera. Juno sacó un mapa hueco y parpadeante. Militancia dispersa. Algunas compañías de marines de Europa. Civiles armados con chatarra. Quizás algunos guardias de consejo atrincherados en los viejos búnkeres. Ella levantó la vista, pero los Reavers ahora dominan las calles. Marica sintió con gravedad. Luego, los retomamos al anochecer. Se habían unido a una célula de supervivientes, un grupo de marines harapientos al mando del capitán Rowan, atrincherados cerca del antiguo distrito de Ginebra. El lugar era sombrío. Hombres y mujeres maltrechos con armaduras manchadas de sangre, ojos hundidos por días sin dormir, civiles armados con rifles de caza, bombas improvisadas y cualquier cosa que pudieran rescatar. Roarden recibió a Merrick con un saludo sombrío. No creía que nadie bajara de la órbita, dijo. No creía que sobreviviéramos al aterrizaje, respondió Merrick. Su voz sonaba cansada, pero firme. Roarden los guió a través de las ruinas, un laberinto de torres arqueológicas derrumbadas y transportes quemados. Los ríos nos alcanzaron hace 3 noches, dijo. Treore, a través de los distritos exteriores, hemos estado defendiendo los viejos túneles, pero estamos perdiendo terreno. ¿Cuántos?, preguntó Merrick. El rostro de Roarden estaba pálido. Miles, y no paran. Las entrañas de Marique retorcieron a Belcaris. Había caído, pero no antes de producir una tanda final de pesadillas, y ahora esos monstruos estaban destrozando la Tierra esa noche. Marique se sentó con Juno y Roarden en un puesto de mando improvisado, un viejo túnel mag medio derrumbado iluminado por lámparas recuperadas. Los mapas estaban esparcidos, el movimiento enemigo rastreado por drones y corredores desesperados. El sector central de arqueología, dijo Roarden, señalando que el Imperio lo ha tomado, usándolo como base de operaciones. Las cápsulas Reaver caen allí primero y luego se dispersan. Miró a Merrick. No podemos mantener la ciudad si mantienen ese sector. Los ojos de Merrick ardieron. Luego lo recuperamos. Juno frunció el ceño con lo que tenemos. Unos pocos escuadrones y civiles con pistolas de juguete. Merrick miró el mapa. No hay opción, dijo fríamente. Si no les arrancamos el corazón, esta ciudad muere. El planeta muere. Fue una locura, pero la locura era todo lo que les quedaba al amanecer. El asalto comenzó. Merrick lideró al primer equipo de ataque, marines y sobrevivientes moviéndose a través de túneles de alcantarillado debajo del sector de arqueología. Sobre ellos, los aullidos de Reaver resonaron, gritos metálicos que helaban la sangre. Juno se movió al lado de Marique. Rifle de pulso listo. «Sabes que esto es un suicidio», murmuró. La voz de Merrick era de hielo. «Es mejor morir luchando que viendo arder la tierra». Atravesaron la superficie cerca de una estación de tren magnético destrozada. El humo ahogaba el aire. Los incendios ardían en el horizonte. Las naves de desembarco del Imperio flotaban, haciendo llover más Reaver sobre las ruinas. El equipo de Marique se movió rápido entre escombros, calles abarrotadas, plazas quemadas. Cada cuadra era una zona de guerra. Grupos de Reavers vagaban como bestias de caza. Cosas retorcidas de carne y metal moviéndose sobre extremidades puntiagudas. Ojos rojos que brillaban. El primer choque fue duro. Reavers irrumpieron de las ruinas. Media docena de formas de pesadilla cargaron contra el escuadrón de M. Marique abrió fuego. Proyectiles de pulso martillando la carne metálica. Los marines lucharon con salvaje desesperación. Granadas que arrancaban extremidades de los cuerpos, pero fue brutal. El soldado que ayer fue el primero en caer, arrastrado gritándose la oscuridad por 2 Reavers. El sargento Díaz fue el siguiente, partido por la mitad antes de que Merrick acribillara a las criaturas. Y aún siguieron avanzando,
Cada metro ganado se compraba con sangre. Finalmente llegaron al cuerpo de arqueología, una vasta plaza llena de escombros. Cápsulas de parto de los destructores yacían esparcidas. Quistes de metal que resumaban fluidos negros que generaban nuevos horrores. Merrick no dudó. Comió cargas de demostración ahora, ladró Juno y 2 marines. Corrieron hacia adelante plantando explosivos a través de los pozos de desove. El cronómetro se agotó mientras el equipo retrocedía a la plaza. Estalló en una tormenta de fuego una cadena de detonaciones desgarrando el corazón enemigo por un momento. Solo un momento la marea del río vaciló, y Maric presionó el ataque. Al anochecer el sector de arqueología estaba en llamas, pero el control del imperio se rompió. Las fuerzas sobrevivientes de Maric, apenas 20 fuertes, mantuvieron las ruinas destrozadas. La voz de Roden crepitó por las comunicaciones. Lo hiciste, dijo. Sector despejado, ahora tenemos una oportunidad. Pero Merrick apenas lo oyó. Se quedó de pie entre los escombros, con el rifle en la mano, mirando los cuerpos. La mitad de su escuadrón había desaparecido. La superficie de la tierra estaba en ruinas y más cápsulas Reaver caían. Incluso ahora, más tarde, de vuelta en los túneles, Juno lo encontró solo, sentado contra un mamparo destrozado, mirando al suelo. «No puede seguir así», dijo en voz baja. Merrick levantó la vista con los ojos hundidos. «Se nos acaba el tiempo», dijo con incredulidad. «Cada hora que caen más de esas cosas, matamos a 100 y ellos envían a 1000 más». Juno se agachó a su lado. «¿Y ahora qué?». La voz de Maric era áspera. «Llegamos a la fuente». Desenrolló un bloc de datos manchado de sangre. Información de comunicaciones interceptadas en las profundidades de la antigua capital. Arqueología. Un nodo imperial oculto. Un nexo de comando Reaver. Si pudieran alcanzarlo, si pudieran destruirlo, podrían. El enjambre enemigo, pero la ruta era suicida. Kilómetros de ruinas enemigas. Docenas de grupos de Reaver entre ellos y el objetivo y ningún refuerzo. Juno se quedó mirando el plan. «Estás loco». La voz de Merrick seguía siendo: «O terminamos con esto o la tierra cae». Y en la penumbra parpadeante de los túneles, el capitán Merrick Rylance se levantó ensangrentado, roto pero erguido. Y la guerra, la verdadera fuente de la guerra, apenas comenzaba. Los túneles debajo de la vieja Ginebra corrían más profundo de lo que Merrick Rylance había imaginado. Ejes retorcidos, corredores de mantenimiento olvidados hace mucho tiempo, ruinas enterradas de una tierra anterior al colapso, todo ahogado por polvo, ceniza y el hedor de la muerte durante 3 días. El equipo de ataque de Merrick avanzó más profundo, cazados a cada paso. Quedaban 12 de ellos ahora. Juno, capitán Roden, un puñado de marines, 2 curtidos combatientes de la resistencia de Ginebra, todos maltrechos, todos impulsados por la adrenalina y la desesperación. Su objetivo, el nexo del comando Reaver, la última esperanza de paralizar el enjambre. Pero cuanto más adentraban, más mal se sentían. Juno se movió junto a Maric en la oscuridad. Su voz baja: «Este lugar no lo construimos nosotros», susurró. Maric asintió con gravedad. «No», dijo. «El Imperio planeó esto hace años. La invasión nunca se concibió para ser orbital. Siempre se supuso que terminaría aquí». El equipo avanzó a través de subniveles destrozados y pasajes medio derrumbados. Encontraron señales de batalla por todas partes. Cuerpos de combatientes de la resistencia destrozados, despojados de armas, signos de traición. Cadáveres humanos ejecutados, disparos por la espalda, armas desaparecidas. Alguien había estado aquí antes que ellos y no todos habían luchado por la tierra. Al tercer día, encontraron la primera prueba real. Un puesto de comunicación destrozado, tabletas de datos dispersas. Juno hackeó las fuentes de datos. Lo poco que quedaba era la grabación cruda, voces granuladas discutiendo en la oscuridad. «Estás loco», llegando a un acuerdo con ellos. «Nos prometieron supervivencia. La tierra está perdida. Tenemos que...». Disparos, gritos. La transmisión se cortó a estática. El rostro de Maric, traidores endurecidos. Gruñó. Roden maldijo por lo bajo. «Algunos de consejo deben haber hecho tratos. Es por eso que los Reaver se están moviendo con inteligencia». Juno miró a Merrick. «Si nos encontramos con ellos». La voz de Maric era gélida. «No son mejores que los Reavers y aún así siguieron adelante. Los niveles más profundos eran peores aquí. El Imperio había transformado los túneles. Paredes revestidas de crecimientos biomecánicos negros, venas de metal y carne pulsantes. El aire mismo latía con energía antinatural. El Nexus Reaver no era solo una máquina,
Estaba vivo y odiaba esa noche, acurrucado en una sala de mantenimiento medio derrumbada. Merrick miró el mapa parpadeante. Quedaba un pasillo que conducía directamente a la cámara de Nexus, pero los exploradores habían informado de mucho movimiento, grupos de Reavers agrupándose, peores firmas humanas con ellos, traidores, Juno se arrodilló a su lado. No tenemos los números para una pelea frontal. Merrick levantó la vista. Hizo una voz hueca y cruda. No luchamos limpio. Al día siguiente, avanzaron rápido y silenciosos. Roarden lideró un escuadrón de flanqueo a través de pozos de servicios públicos derrumbados. Merrick, Juno y 5 marines avanzaron por el pasillo principal. Fue una masacre. La primera emboscada golpeó con fuerza. Reavers cayeron del techo y atacaron al escuadrón. El soldado Lane se hundió en la garganta. El sargento Vaz, desgarrado, perdió la pierna. Juno terminó su sufrimiento de un solo disparo. Y aún así, Merrick avanzó. Cada paso era sangre. Entonces, los traidores humanos atacaron a un escuadrón de figuras con armadura negra o guardias de consejo. Sus insignias se quemaron. Rostros enmascarados. Abrieron fuego y abatieron a 2 marines más. Merrick respondió al fuego sin dudar. 2 traidores cayeron gritando. Juno flanqueó a la izquierda, disparando a otro. Merrick se movió como un poseso. Frío, metódico, despiadado. Finalmente, un traidor quedó atrapado tras los escombros. Merrick avanzó furioso. El rifle alzó. El hombre se arrancó la máscara. Ensangrentado, desesperado. «No lo entiendes», gritó. «Lo prometieron». Merrick le disparó en la cara. «Sin piedad». Cuando el humo se disipó, solo quedaban 4 Merrick. Juno Roen ensangrentado, un brazo colgando, inútil soldado Granizo, apenas 19 ojos abiertos por el terror. La puerta final se alzaba frente a ella, un sello biomecánico masivo pulsando con energía oscura. Juno lo escaneó. «No hay vuelta atrás ahora». Susurró la voz de Merrick. Era acero frío. Nunca lo hubo. La puerta se abrió con un grito de metal desgarrado. La cámara de el nexo más allá era vasta, una catedral de cables y venas negras y carmesí que corrían hacia un núcleo central masivo. La mente reabrió la fuente y supo que estaban allí. El aire se llenó con un grito prematuro. Docenas de Reavers saliendo de las paredes. El equipo de Merrick formó un círculo cerrado. Rifles llameantes. Granizo cayó primero, arrastrado, gritando en la oscuridad. Roarden luchó como un loco disparando con su único brazo bueno hasta que fue invadido. Juno y Merrick se quedaron espalda con espalda luchando hasta el último. «Coloquen las cargas». Merrick gritó. Juno corrió hacia adelante y lanzó cargas de demostración contra el cuerpo Nexus. Merrick sostuvo el rifle de pulso de línea. El cañón sobrecalentado brillaba al rojo vivo. Un Reaver se abalanzó. La espada de Merrick se encontró con él en el aire, cortándole la cabeza en un rocío de negro. Otro se estrelló contra él. Cayó con fuerza, garras clavadas, su armadura de metal desgarrada. El dolor lo atravesó y luego un crujido agudo. Juno, con el arma en la mano, disparó a la criatura. Lejos de él, arrastró a Merrick hasta ponerlo de pie. «La carga está armada», gritó. 10 segundos. Corrieron a toda velocidad por la cámara en llamas mientras el nexo gritaba tras ellos. La explosión los cegó. Una onda expansiva los arrojó por el pasillo. Las paredes se derrumbaron en una lluvia de metal y carne. Silencio. Merrick también llegó, medio enterrado en escombros. Juno se arrodilló a su lado. Sangrando, maltratada, pero viva, el nexo había desaparecido. El enjambre, lisiado por ahora, afuera, los aullidos del desgarrador se desvanecieron. La ciudad en lo alto cayó en un silencio inquietante. Habían ganado por el momento. Merrick se tambaleó hasta ponerse de pie, apoyándose en Juno. Ojos ardientes. «No ha terminado», dijo con voz áspera. Juno asintió. «Nunca lo terminará». Pero la tierra seguía en pie, y ellos también. Pasaron 2 semanas. Los cielos de la tierra seguían oscuros. El nexo de comando Reaver había desaparecido. Su destrucción había paralizado al enjambre por las ciudades en ruinas. Los Reavers flaquearon y se apagaron. Restos temblorosos cubrían calles y plazas, pero el daño ya estaba hecho. Merrick Rylance cojeaba entre los restos destrozados de Ginebra. Las otrora gloriosas arches eran cáscaras ennegrecidas. Distritos enteros, civiles aplastados. Los pocos supervivientes, acurrucados en ruinas, quemados, el humo hambriento asfixiaba el aire. El sol apenas perforaba la neblina. Juno se movió junto a él, su brazo en un cabestrillo improvisado, el rostro marcado, ojos duros. «Se han ido», dijo en voz baja. «Por ahora,
Marik no dijo nada. No hubo palabras, no después de todo esto. La resistencia se había reunido. Las fuerzas que quedaban, grupos de marines, milicia maltratada, supervivientes de la antigua Guardia del Consejo. Pero no quedaba gobierno, ningún consejo. El liderazgo de la Tierra había ardido con sus ciudades por todo el sistema. Señales débiles se filtraban. Un puñado de naves de la flota habían sobrevivido a la masacre orbital, lisiadas y dispersas. Un mensaje quemó la estática. Capitán Rieland, este es el almirante Steele. Nos reagrupamos en la base Luna. Apenas quedan 12 naves. Necesitamos órdenes. Marik observó la transmisión un buen rato y luego envió una sola respuesta. Reuníos, preparaos para el contraataque. Juno lo observó con el ceño fruncido. No hablarás en serio, dijo. La voz de Merrick era áspera. El imperio no se detendrá. Los hemos paralizado aquí, pero volverán. Negó con la cabeza. No nos queda flota, no tenemos mando. La tierra apenas respira. Los ojos de Marik ardían, entonces luchamos con lo que quedaba. Los siguientes días fueron borrosos. Marik trabajó incansablemente, coordinando la poca fuerza que quedaba en la flota, reparando naves, reuniendo a los supervivientes. El núcleo maltrecho de la tripulación del Vindicador regresó de las cápsulas de escape dispersas. Aquellos que no se habían quemado en la atmósfera vinieron voluntariamente. No se necesitaron órdenes. Pero la verdad era brutal. La Tierra no podría sobrevivir a otro asalto y el Imperio seguía en pie. Entonces llegó nueva información. Una nave corredor entró cojeando en órbita. Sistemas de IA. Casco medio frito. Quemado a bordo. Un núcleo de datos capturado de una banda de guerra imperial. Juno lo rompió. Lo que encontraron los enfrió a ambos. La flota principal restante del Imperio se había retirado, tambaleándose por la pérdida de la Dráter Valkyrie y el fallido asalto a la Tierra. Pero no habían terminado. Estaban construyendo algo. Una nueva nave insignia más grande que cualquier acorazado. Desconocido. Una nave de exterminio diseñada con un propósito. Borrar la Tierra por completo. Y estaría lista en menos de un mes. Merrick paseaba por la cámara del búnker, puños apretados. Si esa nave despega, gruñó, nosotros no lo detendremos, no con lo que tenemos. Juno sostuvo su mirada. Entonces la atacamos antes de que se mueva. El plan era una locura. Un último golpe contra los astilleros del Imperio en lo profundo del sistema Cartus. Una visión oscura. Un suicidio bien defendido. Pero era la única forma de que el mensaje se transmitiera. Operación final para toda la flota. Solo voluntarios. Salida en 5 días. Esperaba quizás un puñado de respuestas. En cambio, casi todas las naves supervivientes respondieron. La guerra no había terminado y nadie se arrodillaba ahora. La noche antes de la partida, Marik estaba solo en el balcón del búnker. La ciudad yacía en ruinas debajo. Los incendios aún ardían. Las estrellas eran tenues. Juno lo encontró allí, silencioso y cansado. «No tienes que cargar con todo», dijo en voz baja. La voz de Merrick era áspera. «Sí, quiero». Ella se acercó. «Lo has dado todo». Él la miró a los ojos vacíos. «No es suficiente». Luego, tras un largo silencio, «Si no detenemos esa nave, nada de esto importará». Ella asintió. «Pero si morimos ahí fuera, la Tierra necesitará líderes, supervivientes». No dijo nada. Al día siguiente, la flota se reunió. 11 naves, dañadas, reparadas con chatarra. Tripulaciones cansadas pero indoblegadas. Los últimos. Guerreros de la humanidad. Marik se dirigió a ellos desde la cubierta de mando del amanecer resuelto. La nueva nave insignia se armó apresuradamente con lo que quedaba. Su voz resonó en toda la flota. «Empezamos esta guerra con nada más que sangre y fuego. Hemos quemado mundos. Hemos perdido el nuestro, pero no estamos vencidos y no nos arrodillaremos». Un Vítor sombrío le respondió. Y luego el salto a Cartus. La batalla fue brutal. Las defensas del Imperio eran feroces, cubiertas de minas, torres de plasma, alas interceptoras, pero la flota avanzaba oleada tras oleada. Merrick lideró desde el frente. Cada decisión, despiadada, cada orden, precisa. La nave de exterminio yacía en dique seco, medio completa, monstruosa. El amanecer resuelto se precipitó a través de la rejilla de defensa. Cañones encendidos. La orden final de Merrick. Todas las naves, apunten al núcleo. Quemarlo. Y lo hicieron. Torpedos,
Estrechamiento a través del vacío. Balas de riel. Blindaje destrozado. La nave insignia enemiga. Estalló consumido en una reacción en cadena que destrozó el patio, pero el precio fue total. Una a una las últimas naves de la humanidad cayeron. La voz de Jun atravesó la tormenta de fuego. Núcleos violados, objetivo caído, pero no lo lograremos. La voz de Marie que estaba tranquila. Hemos hecho lo que vinimos a buscar. Mientras el amanecer resuelto ardía a su alrededor, Merrick estaba de pie en la ventana. La superarma del Imperio se había ido. La Tierra tuvo una oportunidad más, y en ese momento final rodeado de llamas y escombros, sonrió, no en triunfo ni en paz, sino en desafío, porque no se habían arrodillado y nunca lo harían. Epílogo. Meses después, la Tierra todavía cicatrizada, todavía reconstruyéndose, Juno caminó por los pasillos destrozados del antiguo comando de Ginebra. Una estatua hueca y maltrecha estaba en la entrada. Maric, rifle, Rylan en mano, ojos ardían con el fuego de un hombre que no se quebraría bajo la placa. Él no se arrodilló, nosotros tampoco lo haremos, y la guerra por ahora había terminado, pero la lucha por la humanidad acababa de comenzar.